El 20 de agosto de 1890 nace en Providence, Rhode Island, Howard Phillips Lovecraft, hijo único de una pareja de clase media, pero de aristocrático abolengo. De pequeño, su madre acostumbra vestirlo con ropa de niña, lo que posteriormente para él supone un hecho bastante traumático. Cuando Howard tiene 3 años, su padre sufre una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago y es ingresado en un centro psiquiátrico. Fallece 5 años después. Es desde esa época que aprende a leer en el seno familiar, dado que la mala salud de Howard le impide concurrir a la escuela. Pronto se fascina con la literatura de terror y disciplinas como la astronomía. Solitario, aislado del mundo que lo rodea, se cartea con aficionados a la literatura de horror y a los 16 ya escribe una columna de astronomía en un diario de Providence. En 1904, la muerte de su abuelo materno, quien lo había introducido a la literatura, lo lleva a pensar en el suicidio. Ocurre también en 1921, cuando fallece su madre, lo que lo hunde en la depresión. Desde adolescente, Lovecraft, quien ya firma como H.P., comienza a ganar algo de dinero escribiendo cuentos y relatos para revistas de poca tirada, como Weird Tales. Inspirado por autores como Edgar Allan Poe y William H. Hodgson, su prosa muestra tempranamente innovaciones en el género, con el añadido de elementos mitológicos y de ciencia ficción. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Se casa en 1924 con la también escritora Sonia Green y se muda a Brooklyn, pero 2 años después se divorcian por las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos, en palabras del autor. Tras el divorcio, regresa a la casa de Providence, donde convive con sus tías, y en febrero de 1928 aparece en Weird Tales el primero de los relatos de sus célebres mitos, La llamada de Cthulhu. Comienza así el desarrollo de un género único y propio de Lovecraft, denominado terror cósmico materialista, muy alejado de las corrientes que hasta entonces dominan el género. Sus obras, de angustiado pesimismo, pueden dividirse en 3 ciclos. De las historias macabras, entre 1905 y 1920. Del sueño, de 1920 a 1927. Y los mitos de Cthulhu, entre 1925 y 1935. Antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsadas, pero viven aún en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la tierra. Sus mitos, que tras la muerte de Lovecraft lo hacen mundialmente famoso, son en realidad un desarrollo colectivo que fue creciendo con aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft. Allí están el propio autor, Clark Aston Smith, Robert T. Howard, Robert Bloch, August Derleth, Frank Belknap, Lon Henry Kuttner y E. Hoffman Price, entre otros. Espíritus malignos, posesiones psíquicas, mundos oníricos que alternan tiempo y espacio, mitologías como la árabe, la polinesia y la sumeria, son elementos innovadores de la saga. 1936 es el año de la única obra de Lovecraft publicada en forma de libro durante la vida del autor. La sombra sobre Innsmouth, que pasa prácticamente desapercibida. Además de los cuentos que viene publicado en revistas, ese mismo año aparece en Las montañas de la locura, durante 3 entregas consecutivas de la revista Astounding Stories. Sumido en la pobreza y el anonimato, H.P. Lovecraft muere de cáncer intestinal en el Hospital Ian Brown Memorial, de Providence, estado de Rhode Island, el 15 de marzo de 1937. Sus relatos se recopilaron póstumamente en libros como El extraño y otros cuentos, de 1939. El cazador en la oscuridad y otros cuentos, de 1951. Los poemas relativos a los mitos, escritos por Lovecraft, fueron recopilados en el volumen Hongos de Yugot, de 1941. Y la novela El caso de Charles Dexter Ward apareció en 1943. El mítico universo creado por Lovecraft ejerció una gran influencia sobre la cultura del siglo XX. Desde innumerables recopilaciones y reediciones, hasta cómics,
juegos de rol y videojuegos, canciones y películas. Entre estas obras destacan la historieta italiana Los mitos de Cthulhu, de Buscaglia y Brexia, y cintas como La llamada de Cthulhu, mediometraje mudo de 2005, y El Palacio Encantado, film de Roger Corman, estrenado en 1963. Gracias por mirar. Por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.